Listos. Ok. Muy buenas noches. Gracias a Dios por estar acá. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Gracias al Señor paró de llover. De verdad que fue un semejante aguacero. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes por escoger estar acá en esta noche. Vamos a orar y esperamos hoy tratar de llegar hasta el final. Estamos terminando algunas cartas de Pablo. Vamos a entrar a unas cartas generales y entrar al libro de Apocalipsis. Recuerden que es como un vistazo de pájaro, ¿verdad? Así como, ¿de qué trata cada libro apenas? ¿Verdad? Un poquitito, como para abrir el apetito. Vamos a orar. Dios bueno, gracias le damos a usted porque nos da la oportunidad de venir hoy en la noche. Gracias Dios a los hermanos, amigos, visitas que están aquí. Señor, que se puedan sentir en casa, que se puedan sentir a gusto, que puedan, Dios, disfrutar de la comunión contigo, de este tiempo de enseñanza de tu palabra. Que usted nos edifique, que usted nos rete, que usted nos acerque más a usted. Le pido, Dios mío, por las personas que se están conectando también en diferentes lugares. Yo agradezco, Dios, por la tecnología y que la podemos poner a sus pies para que usted utilice, Dios, esta tecnología y poder llevar a lugares lejanos, tal vez no tan accesibles acá a San Joaquín, Señor, fuera de a veces de la meseta central, incluso hasta fuera del país, donde algunas personas nos escuchan, estudian con nosotros la Biblia, se unen a nuestra iglesia virtual. Yo te quiero pedir, Dios, que nos ayudes a ser sensibles a ti. Límpianos, protégenos, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro para que nos hables a través de, Señor, la enseñanza de tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Ok, como dije, vamos a tratar de abarcar las cartas de Pablo, las cartas generales y Apocalipsis. ¿Y qué hemos visto? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo varias de las cartas de Pablo. Vimos la carta a la iglesia en Roma, las cartas de primera y segunda de Corintios, que por cierto quiero mencionarle que cuando usted lee las cartas de primera y segunda de Corintios, usted se da cuenta de que falta una. Hay una carta ahí que falta. Por alguna razón se perdió. No, los historiadores, los teólogos se dan cuenta analizándola y dicen sí hay una, pero Dios en su soberanía solamente nos dejó dos cartas. Pero sí había una correspondencia ahí que sí se perdió en el camino. No es error, porque recuerde que Dios es soberano. Sí se perdió por alguna razón, pero Dios, recuerde que lo que tenemos en este libro, acá, en la Biblia, es inspirado por Dios, está dentro de lo que se llama el canon bíblico, o sea, lo que Dios eh, acepta, recibe, da como inspirado por Dios. También estudiamos sobre la carta a los Gálatas, a las iglesias, porque no era una sola iglesia, las iglesias en Galacia. Hoy arrancamos con la carta a los Efesios, carta a la iglesia en Éfeso. Esta carta fue escrita probablemente entre el año 60 y el año 63 después de Cristo. Efesios tiene como propósito varias cosas y quiero que lo vean ahí en la pantalla. Tiene como propósito alentar y reforzar la unidad en el cuerpo de Cristo, o sea, me refiero a la iglesia. Quiere alentar y reforzar la unidad en el cuerpo de Cristo. También instruir en las relaciones interpersonales, porque Efesios nos habla acerca del matrimonio, de los papás, de los hijos, la paternidad, ¿verdad? Cómo un papá tiene que ser con sus hijos, cómo los hijos tienen que amar y respetar a los papás. También la parte laboral, cómo a la Biblia lo llama los siervos, hoy podríamos decir los colaboradores deben trabajar para una empresa y cómo los patrones debían tratar a los trabajadores. Y por último también la carta busca exhortar a los santos a mantenerse en una posición de lucha espiritual, ¿verdad? Porque se habla mucho sobre la lucha espiritual. De hecho, en Efesios capítulo 6
presenta a la batalla espiritual que nosotros debemos tener. La doctrina ocupa una gran parte en Efesios. Primero, como seguidores de Cristo, debemos entender plenamente quién declara Dios que somos y las bendiciones que tenemos por Él. Vea Efesios capítulo 1, verso 3, ya sea de su Biblia o acá en la pantalla. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo lo que sigue. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, ya en Cristo, todos los que somos sus hijos hemos sido bendecidos. Ya tenemos toda bendición espiritual. A veces nosotros decimos, ¿verdad?, que el Señor te bendiga. Y es un dicho muy bonito, pero ya nos bendijo. Ya lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Efesios deja claro que nuestra salvación es por fe, no por obras. No es por lo que nosotros hacemos, no es por cómo nos comportamos, porque como hemos venido diciendo, especialmente los domingos, antes del domingo pasado que entramos a los dones, pero veníamos diciendo de que uno puede guardar, ser bueno, guardar toda la ley, guardar todos los 10 mandamientos, qué sé yo, un año entero sin fallar. No mintió, no levantó falso testimonio, bueno, honró a Dios, honró a los padres, le dio un año. Y llegó el año nuevo. Y en el año nuevo usted pecó, quebró todo lo que había hecho. No es como se dice el dicho, ¿verdad? ¿Cómo es? El que peca y reza empata. No, así no funciona. O sea, así no funciona. Si yo puedo venir cumpliendo, quiebro un aspecto de la ley y quebré todo. Entonces, la salvación jamás puede ser por buenas obras, jamás. Porque tendría que estar yo 100% bien, 24/7, los 365 días del año. ¿Y quién lo puede hacer? Nadie, solo Jesús, solo Jesús. Pero por eso Efesios 2, versículos 8 y 9, nos dejan claro cuál es el medio de la salvación. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Gracia, algo gratuito, es un regalo, es un don. No hicimos nada para merecerlo. Yo no merezco la salvación, nadie merece la salvación. Somos pecadores, destituidos de Dios, enemigos del Señor. Entonces, por gracia somos salvos. Y esa gracia es por medio de la fe. Y el versículo 9 recalca, no por obras. ¿Para qué? Nadie se gloríe. Para que diga, yo soy bueno, yo merezco el cielo. No, nadie. Todos fallamos. Efesios nos habla acerca de tener un cimiento fuerte para poder experimentar más y mejor el amor del Señor Jesucristo. Ahí en Efesios capítulo 3, los versículos 17 al 19, nos lo dicen. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Vea qué tremendo. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, cuando nosotros damos el paso y decimos, Señor, perdóname por ser un pecador, yo te recibo en mi corazón. Dice ahí que Cristo habita por la fe en nosotros, a fin de que, dice, arraigados y cimentados en amor, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, no solo unos cuantos favorecidos, no solo unos cuantos elegidos, sino con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vea qué tremendo. Ahí está toda la plenitud de Dios y aquí estoy yo. Y Dios me dice, ahí está toda la plenitud. Puedes nadar en esa plenitud. O sea, qué rico es. Y uno rasca y rasca y rasca, le da y le da. Y estudia y lee la Biblia y va conociendo y va aprendiendo. Y vea, eso es como la punta de un iceberg. Y usted está ahí rascando esa punta con las uñas. Y abajo es una piedra gigantesca. Así es la profundidad de Dios. Así es. Y está disponible para nosotros. Finalmente, en Efesios se nos exhorta a ponernos siempre la armadura de Dios. No solamente en los días difíciles,
en los días de gran tentación. No, siempre dice, póngase la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene una lucha todos los días contra Satanás y contra sus huestes, contra todos sus demonios. Y si queremos ser victoriosos, tenemos que andar la armadura. Ve a Efesios 6, versos 11 al 13. Efesios 6, 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios. Toda. No solo una parte. Toda. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. Ojo, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es el vecino que nos pone la música a las 2 de la mañana. No. No es la persona que nos echó el carro ahí que usted dice, ya lo ahorqué, ¿verdad? Ya me saqué el clavo con esto. No, es contra, y vean la cantidad, no son 2 ni 5 demonios, no. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, esté firmes. Eso es en esencia lo que Efesios nos dice. Pasemos a Filipenses, la carta a la iglesia en Filipo. Esta carta fue escrita más o menos en el año 61 después de Cristo. Como usted verá, todas fueron escritas en un periodo antes del año 100, incluso Apocalipsis, como vamos a ver más tarde. Esta es una de las cartas escritas desde la prisión por Pablo y fue escrita cuando Pablo era prisionero en Roma. La ciudad Filipos lleva el nombre de el rey Filipo II de Macedonia, que fue el papá de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros y luego fue llevado a Roma prisionero. ¿Ok? Ahí, cuando él llega en su segundo viaje a este lugar, establece la iglesia. Dice Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 12. Así, está narrando su viaje. Y dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y entonces ahí él levanta la iglesia. Varias personas se fueron convirtiendo a Cristo en ese lugar. Una de ellas fue una mujer, una empresaria llamada Lidia. Ella era una empresaria del lugar. Ella vendía telas teñidas de púrpura. Cuando usted lee la Biblia dice que ella era vendedora de púrpura. O sea, ella cogía telas y las vendía. Ese proceso, había un molusco que obviamente era telas muy caras, pero este molusco teñía la ropa de púrpura. Eso le daba un valor mucho más alto. Eso es lo que ella hacía. Ella compraba probablemente el molusco en el mercado, se lo compraba a los marineros, hacía algún proceso, metía la ropa, la sacaba y ahí entonces iba y vendía. Era muy fino, esa era una ropa fina. Al cabo de unos años, bueno, un tiempo también, se convirtió en un carcelero ahí. Años después la iglesia estaba bien establecida, la iglesia llegó a establecerse bien, como Dios manda, y se organizó con obispos y diáconos. Vea Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses capítulo 1, verso 1, por favor. Filipenses 1, 1. Ahí leemos lo siguiente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Vea lo que sigue. Con los obispos y diáconos. O sea, ya había pastores en la iglesia y diáconos. Siempre es el plan de Dios. Siempre es el plan de Dios. De que no solamente una persona lleve todo el peso de la congregación. Siempre. Hay personas que lo quieren llevar, pero no es sabio. Bíblicamente hablando, vemos, incluso usted puede ver que la iglesia en Éfeso es exactamente igual. Entonces tenemos personas que comparten el pastorado o el obispado. Es lo mismo. Un obispo, un pastor, es lo mismo. En la Biblia se utilizan 3 términos para la misma persona. ¿Cuáles son? Obispo, pastor y anciano. Obispo, pastor y anciano. 3 términos que se utilizan para la misma persona. Ok, esta iglesia había ayudado. O sea, ¿por qué
¿por qué se escribe esta iglesia? Pablo escribe esta iglesia. Esta iglesia había ayudado financieramente a Pablo. Esta iglesia fue escrita unos 12 años después de la fundación. Usted recordará aquel famoso versículo, no lo tenemos en la pantalla, pero lo recordará. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ya en Filipenses 4:19, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá, porque es una iglesia que sostenía a este misionero. El apóstol Pablo era prisionero por Nerón en ese entonces. Nerón ocasionó una gran persecución junto con Calígula y otros más. Los dos principales misioneros o siervos de Dios que fueron prisioneros de Nerón y que murieron en las manos de Nerón fueron Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo, en tiempos diferentes, pero así fue. A pesar de que Nerón tenía a Pablo como prisionero, a pesar de todo lo que puede conllevar la tristeza, la frustración de estar encarcelado, esta carta lo que hace es una carta de gozo. Las palabras gozo, regocijo aparecen con cualquier cantidad de frecuencias ahí. Aparecen varias veces. A pesar de una situación tan fea, tan difícil, cualquiera diría, ¿sabe qué? Estoy en la cárcel, qué obstinado, qué feo, qué horrible, qué amargo, qué triste. No, Pablo estaba gozoso. Por la razón que estaba prisionero. Él estaba prisionero por la causa de Cristo. No era que estaba prisionero porque se metió a robar en algún lugar o porque desfalcó a alguien. Como digo, las palabras gozo y regocijo aparecen varias veces en la carta a Filipenses, que es la que estamos viendo. Vea, por ejemplo, voy a citar 3-4 textos. Filipenses 1:4. Filipenses 1:4. Repito, él está en la cárcel. No está ahí, ¿verdad? Bajo de un palo, una palmera, tomándose una piña colada y escribiendo la carta. No. Está en una condición sumamente difícil. Y dice, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 2:2 habla, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes, así firmes en el Señor, amados. O sea, a pesar de estar en condiciones adversas, él dice, hay gozo. Y soy con gozo acá porque es el plan de Dios que esté acá. En Filipenses capítulo 2 no está en la pantalla, pero en Filipenses 2 nosotros podemos ver la explicación que hace y la comparación que hace Pablo y el reto que nos manda. Dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pasamos ahora a la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, a la iglesia en Colosas. Colosenses es una de las 4 cartas escritas por Pablo desde una prisión. 4 cartas él escribió. Este fue un periodo en que Pablo estaba un arresto domiciliario. Probablemente él la escribió entre el año 60 y el año 62. Y en ese tiempo Pablo escribió Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Esas cartas fueron escritas de la cárcel. Entonces cada vez que usted abra la Biblia y usted habla de Efesios, esa la escribió desde la cárcel. Filipenses, él la escribió desde la cárcel. Filemón también. La ciudad de Colosas estaba a unas 100 millas, o sea, un poquito más de 160 kilómetros al este de Éfeso, en lo que es la actual Turquía. Entonces, casi todas estas iglesias, Éfeso, Colosas, Tesalón, todo eso está por ese vasto imperio que hoy es Turquía. El cristianismo pudo haber llegado a esta ciudad durante el trabajo misionero de Pablo, pero también por algunos discípulos de Pablo que agarraron muy en serio llevar el evangelio y fueron a otros lugares y establecieron iglesias. Hay muchos temas diferentes que se nos presentan en Colosenses. Pablo en Colosenses denuncia las falsas enseñanzas. A veces nosotros hoy por hoy estamos inundados de falsas enseñanzas, cualquier cantidad de falsas enseñanzas.
gente enseña cosas tan aberrantes, increíbles. Lo más triste del caso es que la gente se las cree. O sea, qué sé yo he hablado con personas y no hay infierno. Ajá, ¿y dónde dice en la Biblia esto? No, es que aquí, y agarran un versículo y lo tuercen todo. Jesús dijo, si hay un infierno. Es un lugar de llamas, es un lugar literal, es un lugar eterno. Ahí es claro. En Mateo lo menciona en diferentes lugares. Creo que hace 2 o 3 semanas hicimos referencia a eso en un texto acá, ¿verdad? Um, una vez hablando con una persona me decía, sí, no, es que lo que dice en griego, ¿verdad? Lo que dice en griego cuando dice Hades, sí, una de las acepciones es que significa tumba. Entonces cuando habla tumba, Hades, tumba, ¿ve? Entonces no hay infierno. Ay, qué tirada, le dije yo, porque aquí en Apocalipsis 20 dice, y el Hades fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Digamos que es la tumba, o sea, si hay un lago de fuego. O sea, uno no puede agarrar un versículo y hacer una gran doctrina. Eso se llama hermenéutica, el estudio de la Biblia. Pero desafortunadamente, hoy día, y en el tiempo de Pablo, y como vamos a ver en el tiempo de Pedro, hay cualquier cantidad de falsas enseñanzas. Cuidado cuando alguien sale y le dice a usted, es que esa es mi interpretación. Esa es mi interpretación. La Biblia no es de interpretación privada, porque si fuera de interpretación privada, yo puedo hacer que la Biblia diga lo que a mí me da la gana. Yo puedo crear doctrinas para tirar para arriba. Es que no es de interpretación privada. Pedro lo dijo. Pedro dijo que la Biblia no es de interpretación privada, sino que hay que interpretar la escritura con la escritura. Debe interpretarse así. Jamás puede ser de interpretación privada. O, como algunas personas dicen, es que esa es la interpretación bautista, esa es la interpretación pentecostal, esa es la interpretación católica, esa es la interpretación. Eso no existe. Eso lo hicieron los hombres. Hay una sola interpretación. Claro, si yo entonces digo, es que esa es la interpretación mía, entonces yo justifico las doctrinas mías. Y está mal. Porque la Biblia es para todo mundo. ¿Okay? Vamos a agarrarla y vamos a cortarla bien. Por eso Pablo dijo en Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, porque si no, es un desastre. Pablo aquí venía preocupado en Colosas. ¿Por qué? Porque se habían metido varias enseñanzas. Por un lado estaba el legalismo judío. Qué fantástico que sos cristiano, qué lindo aceptar a Cristo, pero tenés que circuncidarte y tenés que guardar el sábado y empiezan ese montón de cosas que los judíos guardaban. Nosotros no somos judíos. El cristianismo no es judío. Y a veces cuando yo llevo a los muchachos del colegio donde trabajo al museo judío, me dicen, ay, profe, ¿verdad? Qué bonito los judíos, ¿verdad? Primero entrar es dificilillo, ¿verdad? Porque ahí no permiten celulares, no permiten un montón de cosas. Y cuando usted entra ahí ya le ve la sinagoga, ve el museo, etcétera. Y muchachos me dicen, ay, profe, qué bueno, ¿verdad? Judíos se van al cielo. No, hombre, no, hombre. El judío se va al infierno igual que cualquier otra persona. Solamente hay una forma de salvarse para los judíos y los gentiles y es Jesucristo. No es por ser la nación que Dios escogió que se van al cielo. No, no, no. Todo es igual. Y de hecho Pablo lo dijo, ya no hay, en Cristo, ya no hay judío ni gentil. Ya no hay. O sea, bueno. El otro problema que estaba pasando también, o la otra enseñanza, era que se estaba metiendo mucha filosofía griega y se estaba metiendo mucho misticismo dentro de la iglesia. También ahí se mencionan cosas con relación a la comida, a los días especiales, adoraban ángeles. Esto de adorar ángeles es muy peligroso, muy peligroso. Y eso lo vamos a ver en un estudio pronto que vamos a hacer sobre ángeles. De hecho, quiero ver si puedo, con la ayuda de Dios, terminar hoy estas cartas, porque de hoy en 8 quiero empezar una serie que se titula Dios, los ángeles y Satanás. O sea, vamos a ver teología, vamos a ver a Dios, quién es Dios sobre sus atributos, vamos a estudiar quiénes son los ángeles y vamos a estudiar quién es el diablo, quién es Satanás. Pero muchas personas, igual ahí en Colosas, se le estaba rindiendo culto a los ángeles.
Se le oraba a los ángeles, se adoraban los ángeles, y eso es idolatría. Solamente a Dios hay que adorar. Y por otro lado estaban los ascetas, la gente que se metía y dice, no, aquí yo llego al cielo cortando todo, ¿verdad? ¿Quiénes son ascetas, por ejemplo? Los monjes budistas son ascetas. No como mucho, no como nada, me pongo nada más un trapo ahí guindando, me voy a un monasterio, nada de sexo, nada de tecnología, nada de radio, nada de tele, nada de celulares, nada de nada. Yo me abstraigo totalmente, ¿verdad? Y así así le compro la salvación a Dios. Así no funciona. Así no funciona. Y Pablo estaba preocupado por eso. El tema central de Colosenses es la suficiencia en Cristo. Pablo está diciendo, en Cristo somos suficientes. En Cristo no necesitamos nada. Lógicamente estamos hablando de cosas espirituales. No necesitamos nada, en Cristo estamos. Ya, lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Ve a Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. O sea, no necesito drogas porque estoy completo. No necesito emborracharme porque estoy completo. No necesito sexo ilícito porque estoy completo. No necesito otras cosas que el mundo me da porque estoy completo. En Cristo estoy completo. No me hace falta nada. Nada. ¿Ok? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Se escribe para anular la herejía que había surgido en Colosas, donde se estaba metiendo mucho la filosofía griega. Por eso leemos en Colosenses 2:8 lo siguiente. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. O sea, que nadie lo engañe a usted con filosofías, con conceptos filosóficos. ¿Okay? Y ojo que el que lo está diciendo es uno de los grandes filósofos, que fue Pablo. O sea, usted lee los escritos de Pablo, como Romanos, por ejemplo, y es doctrina, teología, filosofía increíble. Ok, pasamos ahora a la primera carta de Tesalonicenses, a los tesalonicenses, en el lugar de Tesalónica. Fue escrita entre el año 50 y 51 después de Cristo. Esta iglesia, otra vez, empieza en el segundo viaje misionero de Pablo y de Silas. Cuando él llegó, al poco tiempo de haber llegado a esa región de Tesalónica, más o menos quizá un mes, varios judíos y varios griegos se convierten a Cristo y así se forma la iglesia. Pronto, por las enseñanzas de Pablo sobre Jesús, se desató una gigantesca persecución en ese sector, por lo que los misioneros tuvieron que irse. De ahí que Pablo entonces empieza una correspondencia con los hermanos. Él no pudo quedarse mucho tiempo. Por ejemplo, en Éfeso él se quedó 3 años. Se quedó 3 años y ministró a la iglesia, levantó líderes y luego se fue. Pero aquí no, aquí quedó muy poco tiempo, pocos meses, la persecución se puso cruda y los hermanos le dijeron, váyase. Y él se fue, la iglesia quedó ahí. Sin embargo, a pesar de la persecución, Pablo se fue muy triste, pero a pesar de la persecución la iglesia siguió creciendo. Después Pablo manda a Timoteo para ver cómo iba la cosa y Timoteo le trae un reporte. Le dice que la iglesia está creciendo, que la iglesia va muy bien, que a pesar de la persecución, la iglesia está creciendo, está floreciendo, está robusta. Pablo entonces quiere mantener esa correspondencia para apoyarlos, para ayudarlos. Imagínese, usted se va, qué sé yo, a algún lugar en Punta Arenas, a un lugar en Limón, y de repente un grupo le dice, ¿usted es cristiano? Sí, bueno, enséñeme un poquito la Biblia, y usted empieza a enseñárselo, y usted tiene que venirse. Ahí se queda. Esa gente se queda sin enseñanza, se queda sin nada. Bueno, se entabla una correspondencia para apoyarlos, para ayudarles a crecer. Vean, hoy por hoy no tenemos excusa para no llevar la palabra de Dios. Tenemos celulares, teléfonos inteligentes que nos comunican con cualquier parte del mundo si tenemos internet. Y podemos mandar. Yo le doy gracias a Dios porque por medio del internet hay gente en Texas que está escuchando estos mensajes. Hay gente en California que está escuchando estos mensajes. Hay gente en Nicaragua que está escuchando estos mensajes. Hay gente en Colombia que está escuchando estos mensajes. Hay gente
qué sé yo, en Illinois, que está escuchando su mensaje. Y está ahí, porque donde ellos viven, uno dice, sí, pues están en Estados Unidos, ahí hay una iglesia en cada esquina, en ciertos sectores. Hay un montón de lugares donde no hay. Está a kilómetros o a millas, que es la distancia que ellos usan, o la medida de distancia que usan. Y dice, no. Y cuando he ido a algunas es un desorden, es un desastre, no estudian la Biblia, es puro cante y cante y cante. Y no es un desastre. Pero están comiendo la Biblia. Tenemos oportunidad de compartir la Biblia. Bueno, Pablo les habla a los tesalonicenses de su conversión. Pablo les hace referencia a ellos, les recuerda cómo ellos eran y ahora cómo son, cómo Dios los cambió. Vea Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿ve? Por la persecución, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Aquí está, el pasado de ellos era idólatras. Y dice, nos convertimos al Dios vivo y abandonamos la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará o nos libra de la ira venidera. Pablo les está retando, les reta a tener un compromiso serio con la santidad y la pureza sexual. Aquí es donde Pablo les dice, huyan de la fornicación, huyan de la fornicación. ¿Por qué? Otra vez, eran griegos y eso era lo más común y corriente. Para ellos no había ningún problema. El sexo, para tirar para arriba, y Pablo dice, no, hay que ser santos, hay que buscar la santidad. Y finalmente Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían con relación a la esperanza del regreso del Señor. Recuerde, por la persecución algunos de ellos habían muerto. Entonces ellos se preguntaban, bueno, estos que se murieron, ¿a dónde están? ¿Cuál va a ser el destino de ellos en el futuro? Cuando Cristo regrese, porque Pablo nos enseñó que Cristo iba a regresar, cuando Cristo regrese, ¿a dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Entonces Pablo escribe, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya se murieron, ¿okay? No los que están ahí en una cama, los que se murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay gente que tiene esperanza, hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que muere sin esperanza y hay gente que muere con esperanza. ¿Y quiénes son los que tienen esperanza? Los que mueren en Cristo. Vea lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, digamos que Jesús viene hoy. ¿Okay? Y voy a usar mi ejemplo. Mi papá y mi mamá murieron en Cristo por la misericordia de Dios. Okay, Jesús viene hoy. Mi papá y mi mamá, junto con todos los santos, con todos los creyentes neotestamentarios, vendrán con el Señor. Vendrán con Cristo. Todos sus familiares, conocidos, amigos que tienen a Cristo, vendrán con el Señor. Luego dice, por lo cual os decimos esto, versículo 15, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
volviendo a mi ejemplo, mi papá y mi mamá son los primeros. ¿Ok? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Estamos? Jesús viene en las nubes, allá, todos los muertos en Cristo, en sus tumbas, los que fueron quemados, los que se ahogaron, los que se lo comieron los tiburones, se volverán a formar sus cuerpos y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Él no vendrá y pondrá su pie acá. Esa es una segunda parte de su venida. Vamos con Él allá. ¿Para qué? Porque después de eso vamos a estar en el cielo por un tiempo. Un tiempo de 7 años. Apocalipsis lo menciona y es muy claro. Un tiempo de 7 años. 3,5 años probablemente con lo que se llama el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros recibiendo lo que hicimos acá en la tierra. A veces la gente piensa, bueno, yo acepto a Dios, yo acepto a Cristo y ya, se acabó la carne. No, no se acabó, no se acabó. Más bien, ahí empezó. Todo lo que yo haga posterior a eso son mis premios, mis galardones, será mi recompensa eterna en lo que yo recibo. Por eso 1 Corintios 3, yo le invito para que usted lo lea en su casa, habla de que algunos serán salvos aunque así como por fuego. O sea, dejando los pelos en el alambre. Y cuando lleguen al cielo, Señor, aquí. Y el Señor dice, sí, por gracia lo salvé, no tenés nada en el cielo. O sea, tenés el cielo, sí, sos salvo, tenés la eternidad acá, bien. Pero no vas a reinar conmigo. No vas a gobernar conmigo los 1000 años, etcétera. Eso ya es entrar en un montón de doctrina ahí. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, pum, nos vamos con el Señor. Y de ahí al tercer cielo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí. Sí, claro. Incluso lo interesantísimo ahí del caso es que él creía que Jesús ya iba a venir. O sea, él ya veía toda la persecución, las muertes, toda la situación, toda la descomposición imagínense, toda la descomposición de Roma, todo el desastre, todo el descaro. Y él dice, no, hombre, Cristo viene. Y eso fue hace como 2000 años. ¿Cuán cerca cree usted que está Jesús? Bueno, dice el terminar el versículo 17, dice, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, por toda la eternidad. Y luego rematan con el verso 18, por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Y dígame si eso no es alentar. O sea, sí, en cualquier momento me matan. Hoy nosotros ni nos preocupamos de eso. El que nos puede matar es que se metió a robar a la casa, nada más. Pero después de ahí, ellos en cualquier momento los mataban por ser cristianos. Y él dice, aliéntese, porque si usted lo mata, se va al cielo. Aliéntese. La segunda carta a los tesalonicenses también fue escrita entre el año 51 y 52. La iglesia de Tesalónica seguía siendo perseguida, pero ahora con más intensidad. Varios de los hermanos estaban confundidos porque ellos dijeron, o sea, llegaron a tomar el asunto tan literal que dijeron, mira, Pablo nos escribió y nos dijo, alístense, Jesús viene y no ha venido. Y nos paquetearon, ¿verdad? Nos metieron cuento, gato por liebre, porque Jesús no ha venido. Y vea, y más bien siguen matándonos. ¿En qué momento me matan a mí también y mi familia? Y Jesús no viene. Entonces ya estaban más desanimados, más confundidos, más atemorizados. Y Pablo entonces envía esta carta muy breve para abordar 3 puntos. Primero, él ofrece esperanza en medio de la persecución. Esperanza en medio de la persecución. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 1, 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Segunda razón por la que escribió, ofrece claridad con relación a la venida de Jesús. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Algunas personas habían confundido mucho. Ya algunos hasta fechas se estaban poniendo. Por eso que uno oye de que alguien dice, Jesús viene el 4 de abril del 2000, eso no es nuevo. En aquel entonces pasó. Ya algunos estaban poniendo día, mes, año, porque Jesús venía, ya fechas, y eso confundía montones a la gente. Ah, que Jesús viene, y ahí no llegaba. Entonces ve, y la gente no la emprende con los falsos profetas o los falsos maestros que dicen eso, la emprende con el Señor, ¿verdad? Desafortunadamente. Estaban oyendo esas falsas doctrinas. Ellos decían que como Pablo había enseñado que el Señor viene como ladrón en la noche, algunos decían, es que como Jesús viene como ladrón en la noche, probablemente ya vino y no nos dimos cuenta. Entonces ve, con suerte ya nos dejó. Y venía esa confusión, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y Pablo les enseña entonces con relación a su regreso, al regreso de Jesús. Y la tercera razón, Pablo reta a los cristianos ociosos que se estaban negando a trabajar. ¿Qué pasaba? Jesús viene, entonces voy a renunciar al trabajo, no voy a trabajar, porque Jesús viene. Sí, Jesús viene, pero no sabemos cuándo viene. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que yo renunciaba al trabajo, yo no trabajaba para que me mantuvieran otros hermanos, ¿verdad? Yo no trabajo, entonces manténganme, pero Jesús viene. Entonces Pablo les dice, no, están equivocados. Veamos, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 12. 2 Timoteo 3, 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. O sea, vea el nivel de pereza que ya habían llegado. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Claro, ¿verdad? Claro. Pasamos a la primera carta al Timoteo. Esta es una de las 4 cartas en el Nuevo Testamento que Pablo le escribe a una persona en particular. Pablo, por eso se llaman, las cartas a personas, ya no a iglesias. En la anterior, en Tesalonicenses, terminan las cartas de las iglesias, ahora van a individuos. Se escriben 2 cartas a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Timoteo es la única persona que recibe 2 cartas en el Nuevo Testamento. Pablo le escribe a Timoteo para animarlo. ¿Por qué? Era un pastor muy joven. Se cree que él empezó a pastorear entre los 16 y 17 años. Pablo lo tiró a los leones, ¿verdad? A predicar y a enseñar y a encargarse de una iglesia muy joven, muy joven. 1 Timoteo 1:3. Dice 1 Timoteo 1:3, ¿cómo te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas? Ya tenemos a un muchachito que tenía que enfrentar la situación tan difícil con las doctrinas raras. Qué difícil es para alguien tan joven tener que enfrentar eso. No en vano leemos algunas situaciones de la salud de Timoteo y su salud quebrantada. Él tenía problemas gastrointestinales muy fuertes, porque Pablo en una ocasión le dice, no tomes agua. Además de la contaminación que había en ese lugar y en ese tiempo, le dice, toma vino. O sea, los problemas, y de hecho Pablo le escribe para motivarlo, animarlo, porque encargarse de una iglesia, pastorear una iglesia, es difícil, es complicado. ¿Por qué? Porque es manejar almas, gente, personas.
Es a veces parar y decir, no, esa doctrina está equivocada. Y voy a decirle por qué. Vea lo que dice la Biblia, etc. Esta carta establece los fundamentos para todos los que van a ser líderes en la iglesia, sean pastores o sean obispos. Ah, cualquiera puede ser pastor. No, no, cualquiera no puede ser pastor. Hay requisitos. Lo que pasa es que verdaderamente si se siguieran esos requisitos, muy pocos de todo el montón de gente que dice hoy que es pastor, lo serían. Porque ahí están claramente en 1 Timoteo 3 los requisitos pastorales, los requisitos para los obispos. Si alguno desea, anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y empieza a dar requisitos. Y para los diáconos, no es a los que me cae bien, pura vida, al buena gente o al que da más plata, no, es a los que cumplen algunos requisitos bíblicos, no humanos. Y ahí es lo que menciona en 1 Timoteo capítulo 3. La segunda carta a Timoteo se escribió en el año 67 después de Cristo, 67 después de Cristo, poco antes de que Pablo fuera condenado a muerte. La muerte de Pablo no se menciona, y casi como la de el resto de los apóstoles. Pero los historiadores nos narran y nos dicen algunas cosas que, bueno, son historia, no es palabra de Dios, no es infalible. Como por ejemplo que Pedro fue crucificado para atrás, para abajo, cabeza abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor murió, y por eso lo crucificaron para abajo. O como Mateo, que murió en África, en Etiopía. O como el apóstol Juan, que no murió. Juan fue deportado o expulsado a Patmos para que muriera allá, pero no murió en Patmos. Así que entonces un emperador romano lo hace volver a la península y lo baña en aceite hirviendo y no murió. Quedó quemado, desfigurado para toda su vida, pero no murió. Murió, según dice la tradición, de viejito. Pablo estaba encarcelado en Roma. Y Pablo dice en la tradición que él murió cuando lo llevaban rumbo a ser ya enjuiciado, porque él fue enjuiciado varias veces en Roma. Cuando fue una vez ya para ser enjuiciado por el emperador, probablemente arreglaron el asunto, lo asaltaron y lo decapitaron ahí. Pablo, estando ahí, se sintió solo. En uno de los encarcelamientos en Roma se sintió solo, se sintió frustrado. Podríamos decir que 2 Timoteo son sus últimas palabras. Y Pablo lo que quiere hacer es estimularse, él y estimular a los hermanos a ser fieles. 2 Timoteo 3:14. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, persiste y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, Timoteo, no cuelgue el hábito, no cuelgue la Biblia, siga, siga, siga. También 2 Timoteo 4:2, 2 Timoteo 4:2, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Después de Timoteo, Pablo escribe a Tito, la carta a Tito, escrita en el año 66 después de Cristo. Esta es una carta pastoral. Él había sido dejado, Tito había sido dejado en Creta, para que él, en esta isla de Creta, para que él estableciera la iglesia, estableciera iglesias y pusiera orden. Tito capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, vaya y en cada ciudad establezca una iglesia y establezca pastores, ancianos y pastores, es exactamente lo mismo. Para que ustedes tengan una idea de cómo era Creta, Tito capítulo 1, verso 12, nos dice así, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones
ociosos. O sea, así era la gente en Creta. Lo que nosotros hoy día tenemos en Barba, ¿verdad? De las mascaradas, de las vejigas de chancho y todo esto, su origen va mucho más allá. Nace en estos lugares, en Creta, donde ellos cogían los animales, los cerdos, los bueyes, las vacas, los toros, los mataban, les cortaban la cabeza, les sacaban todo lo que había dentro de la cabeza y así chorreando sangre se lo ponían. Se lo ponían y andaban en las calles asustando a la gente, haciendo exactamente lo mismo que hoy día estamos viendo. Por eso dice malas bestias. Entre muchas prácticas horribles que tenían en Creta, qué difícil Tito tenía que predicar la palabra, ganar almas para Cristo y establecer iglesia. Pasamos a Filemón. Filemón, escrita en el año 60 después de Cristo. Filemón era un hombre rico. Filemón era una persona que tenía en su casa, albergada la iglesia, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Este esclavo le había robado y se había ido rumbo a Roma. Filemón probablemente cuando dijeron Pablo está en Roma, él fue y escuchó a Pablo y Filemón se convirtió. Y por eso abre su casa y empieza a recibir gente para que escuche la palabra de Dios en su casa. Estando Pablo preso, llega a esa misma cárcel Onésimo, ese esclavo que había robado a Filemón, lo agarran preso y lo meten en la misma cárcel. Y Pablo lo evangeliza. Pablo comparte a Cristo con él y él se convierte. Ahí es donde nace esta carta. Porque dentro del consejo de Pablo fue, mire papito, ahora usted, y aquí en Filemón se enseña una de las doctrinas que hoy para nada se enseñan casi. ¿Cuál es? La retribución. No es, hágase la gente, usted hizo mal a la gente, hágase loco, ya en Cristo usted ya, hágase loco. No, Pablo le dice, no, vaya usted y se presenta a donde Filemón y le dice, yo fui el que le robé, hice mal y aquí estoy. Vengo a pagarle lo que le debo con trabajo porque no tengo plata. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace Pablo? Le escribe la carta a Filemón diciendo, recíbelo, perdónalo, es un hermano. O sea, no es, entendamos el asunto, no es, perdónele la deuda, hágase loco, no, que usted me robó, ¿ok? Pero usted ahora es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, ¿cuánto me robó usted? Ok, eso equivale a tantos meses o años, no sé, de trabajo. Entonces, dele, papá, yo lo perdono, no lo mato, no lo voy a meter a la cárcel más, pero haga lo que es correcto. Restituya lo que dañó. Filemón, versículos 10 y 12. Recuerde que tiene solo un capítulo. Filemón, si quiere, capítulo 1, versos 10 y 12. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Ahí está, es clara esta carta. Luego pasamos a los hebreos. La carta a los hebreos, no se sabe quién fue el autor. Hay varias opiniones al respecto, pero no se sabe. Ni se sabe a ciencia cierta la fecha. Unos datan una fecha, otros datan otra. Mientras leía y estudiaba, me gustó esto que escribió el doctor Walter Martin, el fundador del Instituto de Investigación Cristiana. Él dijo así, hablando de los hebreos. El libro de Hebreos fue escrito para un hebreo. Perdón. Leo otra vez. El libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndole a los hebreos que dejaran de actuar como hebreos. Lo podemos decir. El libro de Hebreos
fue escrito por un hebreo, por el conocimiento que ahí se ve, de las fiestas, de los sacrificios, o sea, no fue cualquiera. Algunas personas dicen que fue Lucas, no, Lucas no pudo haber sido, Lucas era griego, no sabía todo esto. Entonces el libro fue escrito, el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo, para otros hebreos, por eso se titula Hebreos, ¿ok? Fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndole a los hebreos que dejen de actuar como hebreos. O sea, que dejen de las ceremonias, dejen de los judaizantes, que dejen las fiestas solemnes, que dejen todo eso. Porque el libro principalmente lo que hace es exaltar a Cristo. Lo que el libro hace es presentar la suficiencia de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley mosaica. Y lo precioso de la superioridad de Cristo es que ahora en Cristo, y dice, recuerden ustedes hebreos, cuando estaba el asunto de la ley, ustedes no podían llegar hasta el trono de la gracia. Ustedes tenían que presentar un sacrificio y era un sacerdote y una vez al año, pero ahora en Cristo usted tiene libre acceso. Por eso esa idea de algunas personas de, bueno, usted pastor, o usted hermano, o usted hermanita, es que ustedes sí están cerca de Dios. Dios a usted sí los oye. Si usted es hijo de Dios, Dios lo oye igual y tenemos el mismo acceso todos. Y podemos ver al rostro descubierto a nuestro Dios. Vea Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro, cosa que en la ley no se podía. Santiago, entramos a la carta de Santiago, ya casi llegando a la recta final. Probablemente es el libro más viejo del Nuevo Testamento, es el libro más antiguo. Se cree que fue escrito en el año 45 después de Cristo. Santiago está dirigido a los judíos cristianos esparcidos por todo el mundo, por todas las naciones de aquel entonces. Vea Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, o sea, está escrito también en Hebreos, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Algunas personas caen en un error. Enseñan que Santiago es una carta antagónica a las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Pablo dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero Santiago habla de obras, entonces dice, están antagonizando, no calzan, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, están peleando, entonces ¿a quién le hago caso? No. Esa es una mala interpretación. Las enseñanzas de Pablo se concentran en nuestra justificación con Dios. ¿Okay? Las enseñanzas de Santiago se concentran en las obras producto de esa justificación. O sea, Pablo dice, para ir al cielo usted necesita ser justificado por Cristo. Santiago dice, muy bien, si usted es justificado por Cristo, tiene que hacer buenas obras. Tiene que verse. O sea, tiene que verse y evidenciarse el fruto del Espíritu en su vida. Vea Santiago capítulo 2, 17 y 18. Santiago 2, 17 y 18. Porque hace que yo soy cristiano. Dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y vivo como impío, vivo como me da la gana, yo hago torerías, no trabajo, soy vagabundo, soy esto, soy el otro, soy aquí, pero soy cristiano. Suave, dice Santiago, suave. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, lo que usted está hablando es paja. Es paja. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es que están peleando, no es que están antagonizando. No.
Lo que está diciendo es que Pablo lo que está diciendo es que usted es justificado por gracia por medio de la fe. Santiago dice, fantástico, pero eso tiene que verse. Santiago es práctico. De hecho, lo llaman el proverbio del Nuevo Testamento. Que se vea, que se vea. Qué fantástico esa teología. Qué lindo todo ese montón de conocimiento bíblico. Que se vea en el diario vivir, que se vea. Por eso la carta de Santiago es muy práctica. Es muy, muy, muy práctica. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Pedro igual. En aquel entonces la cosa era muy difícil. Mucha persecución. Y Pedro les escribe. El Pedro, quiero decir una cosa, el Pedro de que Jesús llamó, era un Pedro muy diferente ya cuando él escribió las cartas. Era un Pedro ya mayor, no era aquel impulsivo Pedro, no, ya era alguien que había aprendido bastante, ya había metido la pata bastante. Y ahora tenía muchas palabras de apoyo y sabiduría para los cristianos. Vea 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, porque una de las cosas que Pedro decía es, Cristo vino y nos está dejando ejemplo, por eso dice ahí, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos dejó un ejemplo a seguir. Queremos hacer las cosas bien, queremos de verdad hacerlo bien. Bueno, siga a Jesús. Sea como Jesús. No en cuanto a dejarse la barba o la bata o sandalias, ¿verdad? Con algunos hay un bordón ahí en la calle. No. Sino tratar de buscar el amor de Jesús, la paciencia de Jesús, la misericordia de Jesús, la templanza de Jesús. Eso no se puede, sí se puede, Pablo lo tenía, porque Pablo llegó a decir, sean imitadores de mí, porque yo lo estoy haciendo de Cristo. Entonces sí se puede. El punto es, queremos. No es si se puede, se puede. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Pero a veces tenemos tantos compromisos con el mundo que no queremos. ¿Ok? La segunda carta de Pedro igual, tiene el mismo propósito de motivar a los creyentes en este momento. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Quiero usar 5 o 7 minutos más. Primera, segunda, tercera, cuarta de Juan. Fue escrita entre el 85 y el 95, un lapso de 10 años, 85-95. Juan lo que está haciendo es como un recuento de su evangelio. Está diciéndole a la gente, mire, usted como cristiano puede tener seguridad. Usted como cristiano no tiene que estar así como, adivine, adivinador, ¿a dónde va a ir usted? ¿A dónde cree que va? ¿Al cielo? ¿Quién sabe? ¿Al infierno? No sé. ¿Al limbo? ¿Al purgatorio? Sabe. No. Él dice, usted puede en Cristo tener seguridad. Primera Juan eso es lo que dice. Es más, es que pequé, entonces ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2 dice, si usted peca, abogado usted tiene para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y en 1 Juan 5:13, que ahí en la pantalla está, 1 Juan 5:13 dice, estas cosas les he escrito. ¿Cuáles? Las que están ahí, más su evangelio. Les he escrito, ¿para qué? Para que crean en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, para que sepan, ¿ve? Certeza. No es, a ver si acaso, no. Para que crean, que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. La segunda carta tiene más o menos la misma idea. Se estaba metiendo mucho el gnosticismo, entonces se trata de atacar eso, igual la tercera carta. Judas, la penúltima carta. Judas. El libro de Judas es un libro muy importante para nosotros. Es un libro que habla mucho contra la falsa doctrina, contra los falsos maestros. Él dice, hermanos míos, hay que contender.
por la fe. Vea Judas. Judas tiene solo un capítulo. Judas 1, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos Apocalipsis. Apocalipsis, otra vez, fue escrito entre el 90 y el 95 después de Cristo, antes del año 100. O sea, aquí en Apocalipsis se cierra el canon. Ya no hay más libros. Todos estos libros que de repente dicen la gente, es que encontramos ahí el libro de Judas, el libro de Judas Iscariote, o encontramos por ahí la quinta carta de Pedro, o encontramos, todos han sido sometidos a los teólogos, a los maestros, y no solamente a eso, al papel del tiempo, a la escritura del tiempo, y todos son dejados fuera porque no calzan. No calzan. De repente alguien llegó y dice, mire, aquí está en griego. El griego que hoy día, o sea, hoy nos vamos a Grecia, hagamos el viaje, nos vamos a Grecia. El griego que hablan ellos no es el griego con que fue escrito el Nuevo Testamento. Ese griego se llamaba el griego koiné, era el griego del mercado, y es un griego que ha cambiado bastante al griego moderno, que ha ido, igual como nuestro español, o nuestro castellano, ha ido cambiando mucho. Y de repente alguien sale con una escritura y dice, déjeme compararla con, no, nada que ver. Déjeme el papel, el papiro. No, hombre, este es más reciente, etc. Apocalipsis 1:1. Ahí me da el propósito del libro. ¿Para qué se escribió Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está. Dios quería revelar algunas cosas de lo que vendrían, de los eventos finales y del establecimiento del reino del Señor Jesús. Ahí está, en Apocalipsis hay cosas bellas y hay cosas sumamente horrorosas. Apocalipsis nos habla de una tribulación, nos habla de mucho dolor. Hay gente que dice, a mí me da miedo leer Apocalipsis. Si usted tiene a Jesús, la mayoría del libro no es para usted, no es para usted en cuanto a los cristianos no vamos a pasar por eso. No vamos a pasar por eso. Y desafortunadamente serán todas aquellas personas que no tienen a Jesús. Ahí en Apocalipsis habla de lavar los ropajes, las ropas de las personas que están ahí son lino fino, blanco, resplandeciente, con el cual vamos a ser vestidos por Cristo, o sea, es la justicia de Cristo. Los cristianos no vamos a pasar ahí. Termino con las palabras de Juan, este estudio, Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que estar orando, Señor, venga, venga, venga. Pero no de brazos cruzados. Tenemos que seguir viviendo para Cristo y enseñando de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias damos por tu misericordia y bendición. Gracias Dios por darnos la Biblia. Gracias por este panorama que hemos hecho. Gracias Dios por tu misericordia para nosotros los pecadores. Gracias Jesús porque siendo nosotros pecadores, carentes, usted vino y murió por nosotros. Danos ahorita este rato de compañerismo, un tiempo bonito entre nosotros como hermanos. Bendice a los hermanos, amigos que están en la casa escuchando este mensaje, estas lecciones. Oro para que sea de bendición para ellos y puedan crecer en Cristo.
Llévenos con bien más tardito a la casa y que podamos descansar para el día de mañana, enfrentar las responsabilidades que tenemos. En el nombre de Jesucristo, bendice nuestros hogares. Amén. Que el Señor los bendiga.